Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Afectuoso saludo el día de hoy. Nos encontramos a 4 de noviembre de 2023, pues ya prácticamente en la recta final de este semestre. Les agradezco a todos ustedes estar hoy puntuales en esta asignatura electiva 3 que está asociada con el tema de pruebas de software. Entonces, en la sesión anterior hicimos la socialización del plan de asignatura, del plan de curso. Hicimos lo que fue ya la introducción a lo que eran las pruebas de software e hicimos un ejemplo con JUnit, que va a ser la herramienta con la que vamos a trabajar durante este semestre, o por lo menos en estas sesiones, teniendo en cuenta pues el alcance. Les decía y les reitero que pues hay mucha herramienta y mucho más completas, pero los tiempos son muy cortos y sobre todo que es muy importante en las pruebas de software también el tema documental, porque dentro de la parte de testing, pues si bien de pronto en una ingeniería podría alguien decir que pues que le estamos invirtiendo mucho tiempo al tema de los logs y otro tipo de cosas, es importante pues tener en cuenta que la herramienta es importante, pues porque finalmente muchas veces pues cuando usted sale al mercado laboral le dicen, no, es que maneje Selenium, que maneje, se me olvidó el nombre de la otra, bueno, que maneje JUnit, a Cypress, que maneje Cypress. Bueno, y usted dice, listo, no hay ningún problema y la gente lo maneja y todo. Pero también vos tenés una herramienta, pero no planificas bien las pruebas, pues no haces nada. Es como tener un carro, pero no sabes para dónde manejar. Entonces, pues puedes tenerlo, pero si no sabes para dónde lo vas a conducir, pues seguramente no vas a salir a ningún lado. Bueno, yo voy a empezar la clase, voy a empezar la sesión. Ya cuando haya un número más representativo de estudiantes, voy a ser muy claro con algo porque con otro grupo, con solo un grupo de todos los 6 que tengo, he tenido una dificultad un poquito grande, pues no es grave, pero sí quiero como dejar, menos mal con ese mismo grupo ya dejé todo en grabación, pero con ustedes también quiero dejarlo listo, claro, y que no haya prueba de duda, porque es que, a ver, hombre, como les dijera, a veces uno, ya claro, me estoy como desahogando, no porque ustedes lo estén haciendo, sino con otro grupo, en donde uno dice y se desplaya diciendo muchas cosas y creo que ustedes que me conocen saben lo lora que soy con el tema, pero es increíble que haya muchachos que faltando 2 semanas apenas se vinieron a dar cuenta que se matricularon en una electiva que no era. Y yo les dije muy claro y se los dije a ustedes, también se los digo y lo dejo otra vez claramente acá antes de que lleguen los otros. Yo no le guardo notas a quien no esté matriculado ni esté autorizado. Si usted me manda correos con entrega y todo, yo las leo, pero yo no entrego nota a nadie. Y ha sido siempre mi política y desde la primera clase siempre lo digo. Y no es posible que un estudiante, increíblemente, después de 14 semanas, se vino a dar cuenta que no estaba matriculado. Y con todos los llamados a lista que siempre hago desde el portal docente. Menos mal que estas últimas lesiones, por el tema mío de rodilla, quedaron grabadas y ahí tengo yo evidencia, pero termina uno metido en un problema y lo terminan cuestionando a uno, pues injustamente, porque pues, hombre, porque uno como estudiante, pues tiene que tener por lo menos 2 dedos de frente para ciertas cosas, pues, o sea, qué pena ahí como la rabiecita que tengo, y no que es que es muy duro, ¿no? De todas maneras, yo voy a hacer el llamado a lista de una vez, voy a compartir pantalla para que si queda grabado acá, pues de todas maneras también pues se estableció un horario de llegada, ya es la 1:30, pues yo no puedo esperar tampoco pues a que todo el mundo quiera llegar. Entonces, esta es el listado oficial de la asignatura. Les repito a ustedes, quien no se encuentre en la lista es obviamente porque no está matriculado. Y si no está matriculado y usted entra, pues yo no lo puedo sacar porque es que yo no tengo la autoridad para sacar a nadie. Pero sí me debe informar que no está en lista y que por favor debe inmediatamente hablar con el director del programa
o habla conmigo, yo le envío un correo al director del programa. Porque es que después yo no quiero que pase lo que está pasando, insisto, con el otro grupo. 5 o 6 muchachos diciendo, profe, ¿y usted no ha entregado nota? Pues yo a ustedes no les entrego nota porque yo no les puedo generar nota que no está matriculado, o sea, yo no puedo hacer nada. O sea, que eso es otra ventaja que tengo yo, que es que el profe me entregó notas. No, yo no le he entregado notas. ¿Qué notas tiene usted? ¿Dónde tiene evidencia? Entonces yo no quiero que el último día, el día 28 de noviembre, el día, perdón, 25 de noviembre, no quiero que aquí hayan estudiantes diciendo, profe, es que a mí no me aparece matriculada la materia. O sea, vuelvo y lo dejo grabado, lo dije en la clase anterior y lo reitero, para que después, pues por lo menos queda grabado y yo no voy a tener ningún inconveniente después de que, es que el profe no dijo, no es que el profe nunca llamaba lista, porque es que a veces así somos de caraduras algunos. Entonces, procedo a decir uno por uno y por favor me contestan presentes si están justamente dentro del aula virtual el día de hoy. Kevin Steven Alzate López. Presente. Gracias. Carol Yesenia Castro Bedoya. No ha llegado. Paula Alejandra Cruz Molina. Tampoco la he visto. Conectada hoy. No, Alan de Giver sí se excusó conmigo por un tema de salud. Carlos Alberto Londoño. No ha llegado. Jonathan Marín Salazar. Presente, profe. Gracias. Nicolás Patiño Rivera. Presente, profe. Gracias. Henry Alexander Rodas Londoño. No ha llegado. Juan Sebastián Saavedra Moreno. Ahí escuché que contestó. Carol Yesenia, listo. Bienvenida, compañera. Listo. Estaba en San Sebastián. Rodolfo Salcedo Monsalve. Ángel David Sánchez Calle. Presente, profe. Gracias. Santiago Taba Sepúlveda. Profe, que va llegando a la casa. Listo. Yurbrian Torres Osorio. Millarlet Carolay Varela Lozano. Y Santiago Zapata Ladino. Presente, profe. Listo. Nuevamente reitero, el que no está en esta lista no aspire que yo le entregue una nota. Así de sencillo, lo dejo menos mal grabado. Aquí tengo la evidencia por OBS que está grabando en este momento. Y eso va a quedar claro para que después no tengamos malos entendidos, muchachos. Yo entiendo que uno muchas veces es un poquito descuidado de algunas cosas. Y aclaro que uno siempre termina como desahogando con otros, ¿cierto? Pero pues sí es un poco incómodo, digamos que digamos que a veces ese tipo de situaciones se presenten, especialmente pues cuando creo que yo siempre he sido demasiado claro con respecto a que el que no esté en la lista no puede esperar ni una sola nota mía. Que profe, que es que yo le entregué todo, pues que si yo no le entrego nota, o sea, adicionando eso, o sea, si usted me manda un trabajo y yo no le devuelvo a usted o no le informo la nota, pues yo creo que yo lo primero que digo, profe, ¿usted por qué no me ha subido la nota? Pues porque usted no está matriculado. ¿Cómo así? Y va y revisa y se arregla todo, ¿cierto? Porque es que yo no le puedo prohibir la entrada a nadie, es muy complicado. Bueno, muchachos, entonces aquí ya queda grabado quiénes están matriculados. Entonces ya con ello, pues doy inicio. Les pido el favor a quienes de pronto los compañeros que conozcan de pronto a los que no han llegado les comenten esto mismo, que a ustedes tiene que aparecer este código, les tiene que aparecer esta materia, les tiene que aparecer este docente, pero es que si uno ni siquiera entra al portal de la universidad con el rol de estudiante es muy berraco, hermano, pues o sea, también hay que ser maduros en ese sentido, hermano. Listo, papá. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la clase de hoy.
Entonces les estaba comentando que la sesión anterior pues estuvimos trabajando esa parte introductoria, pero ahora vamos a mirar un poco más las pruebas desde un sentido más de confiabilidad. Es decir, nosotros poder empezar a orientar cómo es que tenemos que hacer las pruebas de software y cómo medimos y qué es lo que tenemos que probar o testear. Aclarando que esta asignatura, si bien se llama pruebas de software, también yo he querido ir un poco más allá, porque estamos en este momento en una coyuntura mundial donde el software ya no solamente es exclusivo para manejar procesos administrativos, sino que ya tenemos software embebido en muchas cosas, empezando por ejemplo, los temas de IoT. Nosotros tenemos temas de Internet de las Cosas y a través del Internet de las Cosas, pues nosotros tenemos que utilizar software. Los aviones, todo. Hay una cantidad de microcontroladores, de dispositivos electrónicos que tenemos que programar. Y todo lo que tenga que ver con código le aplica pruebas de software. Adicionalmente, el software no es una isla. El software no es una isla. El software está interactuando con hardware. Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con probar el software, pero no probamos la parte de infraestructura y no probamos la parte de software. Nos quedamos corticos con eso. A eso es lo que yo me refiero. Muchas veces nos quedamos cortos y nos dedicamos exclusivamente a probar la funcionalidad, pero no probamos qué pasa con mi software si no hay red, qué pasa con mi software si hay un inconveniente con disco duro, qué pasa con mi software si tengo problemas de conectividad, qué pasa con mi software si se daña una tarjeta de red, qué pasa con mi software si no tengo mouse. O sea, una cantidad de cosas que también hacen parte de las pruebas de software que muchas veces nos quedamos cortos. Hay otras situaciones desde el punto de vista funcional que ya quizás sean muy difícil simular. Les decía yo a ustedes el tema del esfuerzo infinito, que era una de las teorías que habla de pruebas de software. Es decir, que usted por más que quiera hacer pruebas, es inevitable que hayan bugs y es inevitable que en algún momento haya algún inconveniente. Lo que siempre se busca es minimizar. Entonces, justamente, las pruebas de software llevan un concepto que se llama el de la confiabilidad. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver lo que es confiabilidad, vamos a ver lo que es el modelo V relacionado con el tema de pruebas de software y vamos a mirar pruebas estructurales y vamos a mirar pruebas mutantes. O sea que ya con el día de hoy pues tendríamos tres tipos de pruebas que nosotros le podemos realizar al software. La semana anterior vimos lo que fueron las pruebas unitarias y hoy ya sería trabajar con pruebas mutantes y trabajar con pruebas estructurales. Entonces vamos a comenzar a mirar a qué corresponde cada uno de estos conceptos. Entonces vamos a empezar a mirar qué es ese tema de confiabilidad. Pues lo primero que hay que decir que la confiabilidad es la calidad del servicio entregado, que aunque vale la redundancia y hace parte del mismo término, pues justamente es la calidad del servicio que permite pues que nosotros confiemos en ese software. O sea, cuando nosotros hablamos de confiabilidad en el software, estamos hablando que nosotros podemos casi dar fe en que
los resultados o los procesos que el software ejecuta y para la labor que fue creado, nosotros confiamos en que lo está haciendo bien. La confiabilidad. Uno, por ejemplo, vamos a mirar una aplicación que casi nadie usa, Neki. Es una aplicación que si usted empieza a mirar ya en términos, y lo mismo la aplicación de Bancolombia. Usted ve y es una aplicación que la gente usa, no la usa por calidad, sino la usa por necesidad. Pero de acuerdo a las percepciones que tiene el cliente, pues no tiene la calidad del servicio que él esperaría. De hecho, la gente no confía en ese tipo de aplicaciones. Incluso por ello se han presentado casos de estafas utilizando ese tipo de plataformas. Porque la gente no confía, y eso, perdón, lleva a que la gente no confíe en el software. Y pues obviamente otra cosa es que se haya masificado por otro tema que ya es la facilidad, tanto para lo bueno como para lo malo. Tanto como para hacer estafas como para poder hacer un tema. Es que digamos que nosotros tenemos que ser muy claros en que nosotros elaboramos un software con una finalidad normalmente positiva, pero pues también hay momentos y hay situaciones y hay circunstancias donde lamentablemente pues se utiliza para fines no muy éticos ni muy legales. Para ello entonces vamos a definir pues varios términos que están asociados a la confiabilidad. La primera es el tema de servicio. El comportamiento del sistema percibido, o por así decirlo, en confiabilidad, pues cuando hablamos de servicio, estamos viendo es cómo está percibido el sistema por parte del usuario. ¿Hay o no hay servicio? Es lo que piensa el usuario, no lo que dice el programador. Usted puede decir, la base de datos funciona, está perfecto, pero resulta que un usuario hace un login password y la aplicación se queda pegada y no ingresa. Pues para el usuario tiene la percepción que no hay servicio, que no hay calidad. Y es posible que sea un error de programación, pero o que simplemente eh, ocurrió algo puntual, pero el usuario percibe que no hay servicio. Viene lo que es el fallo. El fallo ocurre ya cuando dentro de la especificación del servicio no hace lo que uno quisiera. Entonces usted dice, voy a hacer una transferencia de un banco a otro, pongo todos los montos, hago todo lo que tengo que hacer, hago clic y en el momento en que hago clic, la plata no es transferida, aunque me salga un mensaje que la transacción se hizo. O me saca un error o me saca de la aplicación y no me dice nada. O pasa de tipo de cosas. Ahí ya estamos hablando de un fallo. Es decir, estamos buscando que el sistema se comporte de una manera y se comporta de una que no esperábamos. O cuando usted dice que quiere reservar un asiento y le reserva en cine, los que por ejemplo usan la aplicación de Cinemar y de pronto de un momento a otro le terminan asignando uno que no es. O se lo asigna a una película que usted no quería ver. Eso es un fallo. Ya el error, que es diferente al fallo, el error es cuando o es la parte del sistema que conlleva un fallo, aunque aquí es una falla, pero realmente es un fallo. Y hay dos tipos de error, o digamos que el error tiene dos características. Primero, o hay que diferenciar errores latentes de errores efectivos. Ahorita vamos a mirar un poco más sobre estos dos conceptos, en qué es un error latente y qué es un error efectivo. Y ya viene la parte que es la falla, que ya es la causa origen del error. Normalmente es fallo humano o falla por parte de la máquina. Es un tema complejo
Quizás por eso se ha intensificado con los primeros, por así decirlo, asomos a gran escala de la IA, en que las máquinas pues finalmente van a terminar reemplazándonos en muchos aspectos. Y pues la verdad sí, pero eso no significa que sean infalibles, porque de todas maneras, tras una IA, es posible que el entrenamiento se haga como se corresponda, pero la IA termine concluyendo cosas que no son. Y ahí tendrá que, digamos, intervenir el ser humano para corregir esas fallas. Que lo que sucede es que la IA tiene la ventaja que al ser una máquina no descansa, no tiene familia, no se deprime, etcétera. Pero pues también de todas maneras no estamos diciendo jamás que la IA no sea infalible. La IA tendrá sus temas, tendrá sus alcances, pero también tendrá sus limitaciones. Siempre será así, a menos ya que, digamos que llegamos a unos temas de computación altamente sofisticados, pero hacia allá la tendencia. Entonces nosotros cuando hablamos de confiabilidad, ahí viene por así decirlo, estos temas. Entonces cuando hablamos que hay una falla, hay un fallo en el servicio, pues es porque hay un tema que no se está cumpliendo adecuadamente. Ese fallo fue producido por un error y finalmente ese error fue producto de una falla. Esto es importante saberlo porque posiblemente ustedes también sean gerentes el día de mañana. Ustedes dirijan una empresa, dirijan un departamento de desarrollo. Y pues si bien es muy incómodo, nosotros cuando estamos haciendo pruebas o cuando nosotros estamos encargados de un proyecto y vemos fallar el programa, nosotros, pues cuando alguien comete la falla, que no somos nosotros, pues tendemos a veces a ser un poco duros. Y cuando uno lo comete y le dan a uno palo y varilla, pues uno tiende a bajonearse bastante. Lo que pasa es que hay que entender que eso es parte también del proceso de desarrollo, que no hay procesos infalibles. Pero si usted tiene en cuenta esta escala, usted si encuentra qué fue lo que produjo la falla, posiblemente usted disminuya el número de errores, el número de fallos y por tanto mejore la calidad de servicio de sus programas. Entonces usted dice, por ejemplo, falla. Y no solamente hay que mirar la falla desde el punto de vista codificación. Cuando ocurre una falla del software, también hay que revisar la parte del talento humano. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros programadores? ¿O qué es lo que está pasando con el equipo de desarrollo? ¿Será que de pronto los tenemos sobrecargados y prima entregar a tiempo sobre la calidad? ¿Será que los estamos haciendo trabajar más que del tiempo laboral? ¿Están haciendo de pronto horas extras y se están teniendo que quedar hasta más tarde y no están descansando bien? O puede ser un equipo que tenga problemas, que esté roto internamente y ya el uno no se habla con otro. Y todo ese tipo de cosas, aunque pareciera que no, también afecta porque estamos hablando que trabajamos con seres humanos. Digamos que no es por morbo, pero digamos tal cual hicimos la apertura, la clase anterior con el video de este accidente de la aeronave de Aeroperú, donde una persona, un ser humano falla al no quitar la cinta y el otro falla porque no revisa que esa cinta está puesta, pues termina acabando con la vida de más de 150 personas. Otros accidentes de los que yo reviso, un piloto que prácticamente no ha parado de viajar y hay unos números máximos de horas que pueden volar en un mes y sobrepasan con gran número ese tipo de cosas. Los accidentes automovilísticos, fallas humanas, me quedé dormido al volante porque estaba agotado o porque salió una rumba y estoy todo llevado. Entonces miren que la falla, si usted detecta cuál es la falla, pues puede tomar
o puede generar estrategias para disminuir esa falla, y es que esa falla pues ya no se convierta en error, y ese error, insisto, ya no lleve a un fallo. Entonces la falla es la causa de el error latente que les había mencionado ahora. Es el error que está en el programa, pero se hace efectivo cuando se manifiesta. Entonces, por ejemplo, de esas cosas que a veces pasan en los programas, el usuario te pone a hacer una opción que nunca usa, pero resulta que ese reporte o esa opción tiene una falla. Pero como el usuario nunca usa esa parte, entonces ese error es un error latente. ¿Por qué? Porque es un error que tiene, pero no se ha manifestado. Ya se hace efectivo, es cuando justamente queda en evidencia que hay un error. Y usted ahí es donde dice, uy, ¿qué pasó acá? Lo más difícil dentro del tema de pruebas, y de pronto los que han trabajado con soporte técnico, es que a veces hay errores tan difíciles de encontrar que inclusive muchas veces usted trata de hacer una simulación y es difícil simular el error. Es más fácil cuando yo digo se suman dos números y esto tiene que dar 5 porque son 3 más 2, pero ya cuando es un proceso grande y muchas veces de 100, de 1000 procesos, 999 salen bien y uno solo presenta fallo, a veces es muy difícil simular todas las condiciones que ocurrieron para que se cayera para que se generara ese fallo. ¿Cuáles fallas fueron las que generaron el fallo? Igual cuando se cae un edificio, seguramente lo que finalmente usted termina revisando es el por qué. Y ahí es donde las autoridades entran a mirar para poder determinar los responsables. Entonces, viendo desde esa perspectiva la confiabilidad, pues entonces hay que empezar a mirar cuando nosotros hacemos pruebas y cuando hacemos software, qué es lo que tenemos o digamos cuáles son esas medidas que nosotros tenemos que tomar para que la confiabilidad que tenemos de nuestro software aumente. Entonces, lo primero pues es prevenir fallos en la construcción del software. No solo las condiciones de buenas prácticas de programación, insisto, también tiene que ver con la parte de la gerencia del talento humano. Eso también hace que se prevenga el fallo. Otra de las cosas que como nosotros ya sabemos que el software falla, tenemos que tener tolerancia a fallos de nuestro software. Ya claro, no solo del software, hay que tener tolerancia a fallos de todos los componentes que influyen en el funcionamiento del mismo. Porque usted me dice, profe, pero es que si un software falla, pues ya falló y no tengo cómo seguir. Tiene razón. Eso es viéndolo desde un punto de vista funcional. Pero si se me dañó, por ejemplo, el servidor de base de datos, pues claro, el software va a fallar. Pero se supondría que debería haber un mecanismo, una política, un procedimiento que la empresa en menor tiempo posible esté en capacidad de restablecer el servicio de base de datos. Entonces no significa que el software no quede por fuera o que no cometa error. Pero sí también puedes disminuir esa percepción en calidad de servicio que el usuario tiene en el momento en que, digamos, el usuario se puede dañar un servidor y el usuario muchas veces ni lo nota. Vemos el caso de YouTube, Facebook, Instagram son empresas y son aplicaciones cuyos servidores
tienen una tolerancia a fallos altísima. Es decir, cuando usted ve que se cae WhatsApp, cuando se cae Facebook, es porque ya ocurrió algo bastante delicado. Porque ellos tienen redundancias de servidores, redundancias de servicios, y son capaces de detectar en el momento en que un servidor está por fuera, son capaces de encontrar uno que le provea el servicio e inmediatamente ponerlo en funcionamiento para que el usuario que está navegando por YouTube y está escuchando su canción favorita ni siquiera se da cuenta que cambió de servidor. Entonces el software también tiene que tener esa tolerancia a fallos. Y nuevamente insisto, no solamente el software, sino todos sus componentes. Por ejemplo, la red. La red también tiene que tener respaldo, tiene que tener redundancias y por tanto hace que la tolerancia a fallos de la aplicación mejore. Se busca eliminar errores, remover los errores y hay que minimizar la presencia de errores latentes. Aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta asignatura. Seguramente pues esto será más tema por ejemplo, de redes y otro tipo de asignaturas. Nosotros vamos más por el tema de remover errores, pero esto no significa que en algún momento si yo hago pruebas a un software no tenga que probar el hardware. Claro que lo tengo que probar. ¿Qué pasa si mi aplicación instalo en un equipo que tiene unas características muy inferiores a las que se desarrolló o a las que se probaron? Yo tengo que mirar eso. ¿Y cómo se comporta mi software si no hay red? ¿Y cómo se comporta mi software si no hay servidor? O si mi software es capaz de detectar que no hay servidor y busca inmediatamente la redundancia para poder servir y si la redundancia es efectiva o no. O sea, todo eso hay que probarlo. Lo que sucede es que seguramente pues nosotros en las pruebas mutantes, en las pruebas estructurales y en las unitarias que hemos venido realizando, pues seguramente pues nos vamos a enfocar exclusivamente en software, pero insisto, cuando nosotros vamos a hacer pruebas y casos de prueba, normalmente lo tenemos que trabajar con todos los componentes que permitan o que tengan que estar o que estén relacionados con el software. Por ejemplo, de impresora. ¿Qué pasa si yo hago un software? Yo pruebo y siempre la impresora está disponible, yo mando imprimir, imprime, pero ¿qué pasa con mi software? Y si yo hice pruebas cuando la impresora no está disponible, ¿qué va a pasar? Va a sacar un error, va a decir impresora no disponible, simplemente va a decir imprimiendo y no le va a mostrar nada al usuario, el usuario dice, ¿qué tan raro esto? Yo lo he mandado a imprimir 50 veces y no impreso y resulta que todo eso está en cola y cuando se reactiva la impresora es que le mandó 50 copias de todo. Bien, y lo otro ya es pronosticar el número de errores. Lo que nosotros ya hacemos son estimativos para mirar, para que nosotros tenemos que mirar la presencia de errores. ¿Qué pasa si se presenta un error? Creamos esa situación y evaluamos las consecuencias de dichos errores. Entonces, aquí vemos, esto va muy amarrado de la tolerancia a fallos. Si nosotros sabemos que puede existir que no haya un servidor de base de datos disponible, pues nosotros podemos hacer la simulación de mi software funcionando bajo ese esquema. Y tranquilamente estamos pronosticando esos errores. Yo pronostico que si yo meto mal un software y un password, yo pronostico que no va a salir bien el tema. Y yo pronostico que es posible que un usuario intente hacerlo. Otra de las cosas, volviendo por ejemplo con el mismo tema que yo les tocaba hace 8 días, en el de la registraduría, yo tengo que pronosticar que 50 personas o 500,000 personas o 5 millones de personas estén tratando de acceder simultáneamente a mi página y mirar cómo se está comportando. Claro, entre más compleja la situación, más difícil será hacer la simulación.
Bien. Ahora nosotros tenemos que centrarnos en un concepto que tiene que ver con las medidas de confiabilidad. Es decir, nosotros ya tenemos que empezar a evaluar qué tan confiable es nuestro software, qué tan confiable es nuestro sistema. Y tenemos que medirlo. Entonces, ¿cómo medimos la confiabilidad de un software? Hay 5 aspectos que me permiten revisar si el software es o no es confiable. Está el tema de la disponibilidad, es decir, que el programa esté disponible cuando se necesita. Hay algo muy chistoso, por ejemplo, que normalmente se dice en los colegios públicos, en los colegios privados, en las universidades públicas, que tienen que ver con el tema de disponibilidad. Cuando usted normalmente expresa, es que el internet aquí solamente no funciona cuando uno lo necesita. Eso habla que hay una baja disponibilidad. Que esté disponible a toda hora. Que si usted va a hacer una compra virtual en un banco a las 3:30 de la mañana, usted lo puede hacer. De eso habla la disponibilidad. Ahora, la continuidad es que el servicio esté correcto continuamente. Muchas veces se tiende a confundir la disponibilidad con la continuidad. Yo tengo mi plataforma de Bancolombia disponible toda hora, pero resulta que yo voy a hacer una transferencia y tengo que darle como 5 veces para poder que haga la transferencia a la cuenta que necesito. La página está disponible, la opción está disponible, la acción está disponible, pero no está continuo. El portal está disponible, pero mi servicio no está continuo porque no funciona correctamente la mayoría del tiempo. Entonces, la disponibilidad muchas veces no corresponde con la continuidad. Se los voy a poner con un ejemplo más de barrio, pues, como más de vida. Es como cuando a usted los parceros o las parceras le dicen, es que cuando me necesite, yo estoy disponible. Disponibilidad. Y le pide usted un favor y le dice, no, yo no puedo, en este momento yo no puedo. Ahí estamos hablando de una disponibilidad porque la persona está viva, está disponible, pero no hay continuidad porque cuando yo lo necesité y fui a hacer la acción, no la pude hacer. Entonces mire que hay una diferencia grande entre la disponibilidad y la continuidad. Hay 2 grandes diferencias ahí. También dentro del tema del software para poderlo medir si es confiable o no, al software hay que hacerle pruebas de seguridad. Por lo menos háganle las básicas, muchachos. ¿Qué es una prueba de seguridad? Listo, se supone que yo tengo una página donde trato de ingresar con login y password. Y se supone que yo no debería acceder a ciertas opciones si no paso por un login y password. Y resulta que uno a veces ve páginas web donde usted puede acceder, se puede saltar a través, por ejemplo, de una web, de una URL, y usted se puede saltar el proceso del login y pasa derecho. Que esto a veces ocurre, por ejemplo, en el desespero de los programadores, porque a nosotros nos pasa que estamos probando una acción, que estamos probando una opción, y dicha opción requiere que yo tenga que
loguearme, después de loguearme hacer clic en otro lado, después hacer clic en otro lado y hacer como 10 clics para eso. Entonces yo digo, no, yo me quiero ahorrar los 10 clics porque yo quiero llegar ya a esa opción. Entonces usted deshabilita la verificación de que si el usuario está logueado o no. Y resulta que usted prueba y todo eso y a veces en el afán de entregar, descuidadamente deja ese código comentado y cuando menos piensa es que las personas reportan que se está que está pudiendo acceder a unas opciones sin necesidad de estar logueado. O, por ejemplo, como pasaba en una página hace muchos años, pero yo sé que muchos ni siquiera estaban en planes. Hay una página recién así, se empezó a masificar internet comienzos de este ciclo. La página se llamaba caliescali.com. Y esa página, pues usted podía chatear, pero se tenía que registrar. Y resulta que usted metía el usuario y la clave, y usted podía ver la clave que usted había digitado en la URL cuando se iba a loguear. Es decir, las peticiones se hacían por GET y la clave no se iba encriptada. Entonces, imagínese tremendo boquete de seguridad. Ya hay otros temas de seguridad que también se deben probar o se podrían probar, pero insisto, ya no son tema de este curso y ya usted tendría que tener conceptos de ciberseguridad. Entonces definimos la seguridad como la ausencia de consecuencias catastróficas para el usuario y para el sistema. Cada vez que hay un inconveniente de seguridad, se está poniendo en riesgo al usuario y se está poniendo en riesgo al sistema. Tenemos que mirar las dos partes y esas pruebas de seguridad tienen que implicar ello y se tiene que ver las consecuencias de si ocurre algún fallo de seguridad y nosotros tenemos que ser proactivos en qué medidas se van a tomar en caso de. Usted monta un sitio, una página web, se la monta un comercio, un carrito de compras, y usted asume todo menos que alguien hackee el hosting. ¿Y qué va a pasar con su aplicación si hay un hackeo? Y entonces está presupuestado, ¿no? Pues claro, es difícil probarlo porque tendría yo que ya tener unos recursos económicos grandes para probar qué tan seguro es mi software. Lo que uno hace son las verificaciones básicas, pero ya son temas diferentes. La integridad de la información. Esto es otra parte bastante importante. Respecto a lo que tiene que ver con el software. La integridad es que no hayan alteraciones impropias del sistema. Acá, como siempre, dentro de las vivencias que yo he tenido como programador durante todo el tiempo porque yo sigo siendo programador y sigo haciendo desarrollos. ¿Quién me llamó por aquí? ¿Y alguien? Nicolás, cuénteme. No, profe, era para decir que aquí hay una tormenta eléctrica, entonces puede que en algún momento me quede sin internet. Pues solo es con un comentario. Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Igualmente, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano y me puede preguntar. Bueno, hablamos de la integridad entonces, y es algo muy común, insisto, que yo hablo desde las experiencias. Eviten a toda costa, salvo que ya sea un error significativo y algo que sea, digamos, algo que sea urgente y que sea para cubrir algo a las ya, meterle la mano a una base de datos por debajo sin que medie el software. Eso es algo que se hace y ni siquiera lo digo, se hace esporádicamente, se hace con mucha frecuencia en las organizaciones.
donde yo, por quedar bien con un jefe, de pronto le compro un software a X proveedor y resulta que la organización por ahorrarse unos pesos o porque simplemente no quiere o porque inclusive estamos haciendo cosas indebidas o no suscribimos un contrato de mantenimiento del software o de soporte, eh, hacen una embarrada o pasa algo y entonces justamente llaman al programador o a los programadores a que le metan la mano a la base de datos de un programa que ni siquiera ustedes elaboraron. Y yo estoy seguro que ustedes en la calidad de profesionales que son y los buenos programadores que son, lo van a hacer. Pero eso va a generar problemas en la integridad del sistema. Entonces también viene el otro tema. ¿Qué tan blindado tengo yo las estructuras que están por debajo del software? Por ejemplo, mi base de datos. ¿Será que yo la tengo abierta y entonces alguien que sin usuario y sin clave puede ingresar tranquilamente? Y puede hacerle modificaciones a las tablas en la base de datos. Pues si eso está dentro de los alcances de la negociación con la empresa que me contrató el software, pues podrá hacerlo. Pero también tengan en cuenta que muchas veces eso la va a generar sobrecosto a la empresa y pues obviamente no es lo indicado. Adicionalmente usted se puede quemar. Yo pienso que ese tipo de órdenes, si se las dan a uno tiene que pedir el soporte por escrito para que si pasa algo, pues uno tenga de dónde respaldarse y evitar pues que de pronto la reputación o inclusive su propio trabajo pues quede en riesgo por temas así. Y el otro tema de la integridad también, que hace parte de la integridad, alteraciones impropias del sistema, digamos que me voy a traer a ejemplo lo que nos mencionaba Nicolás ahora, una tormenta eléctrica, algo que no es propio del sistema, en sí del software que usted construyó, pero cuando usted está grabando en la base de datos una descarga eléctrica y usted no sabe si una transacción se hizo o no se hizo. Y eso es una alteración impropia del sistema porque eso no es propio del software. Eso es algo que puede pasar una sobrecarga, pues, y más que todo en estas ciudades, ¿no? Donde cuando menos piensa está haciendo un solazo y a los 5 minutos aparece la tormenta eléctrica con todas sus cargas a full. Entonces nuestro sistema pues debe tener esa integridad, por lo menos tratarla de defender. Y está el tema de la mantenabilidad, pues que el software nosotros tengamos la capacidad de modificarlo y de repararlo. Y obviamente pues que los tiempos sean cortos. Entonces hay gente que pues de pronto hay muchas personas que de pronto me dirán, profe, pero eso que usted está hablando pues es demasiado obvio lo de la mantenabilidad, porque pues si yo hago un software, justamente lo hago para que de pronto si yo lo monto como un negocio y tengo un producto, una aplicación, eh, pues lo pueda hacer. Entonces resulta que no necesariamente siempre pasa así, porque a veces yo tengo procesos o tengo software que no puede ser mantenido ni pueden ser reparados. Ejemplo, tengo un software demasiado antiguo hecho en un lenguaje que ya no tiene soporte técnico. Y resulta que el lenguaje tiene un bug. Y es un bug que ya nadie va a solucionar. ¿Por qué? Porque es un software que ya está descontinuado. Se las pongo de la siguiente manera. En Indra, por ejemplo, Indra es una empresa de la región que paga muy bien los programadores de COBOL.
Porque el tema de la mantenabilidad también está en las habilidades laborales que hayan en el mercado. Quizás ahorita están muchas empresas, digamos, estamos en este momento incursionando mucho con lenguajes que, pues, digamos que ya están muy al alcance de nuestra mano. Angular, frameworks como Angular, como Node, como Django, lenguajes de programación como PHP, como C Sharp, ASP.NET, Java. Y quizás ahora, pues, el tema de la mantenibilidad desde el punto de vista de modificación y reparación, pues puede ser, pues, relativamente fácil encontrar a alguien. Pero hay otros lenguajes que son de hace 40 años y nadie tiene el cómo hacerle modificaciones al mismo. Y pues entonces a eso es lo que hay que mirar. Entonces nosotros tenemos que medir cuando hacemos un software y hacemos pruebas, tenemos que hacer pruebas de disponibilidad, pruebas de continuidad, pruebas de seguridad, pruebas de integridad y pruebas de mantenibilidad. O sea que las pruebas no solamente se resumen a la funcionalidad del software, a esto también hay que apuntarle a hacer pruebas. Jonathan, pueda. Profe, una inquietud a modo de experiencia. Sí, señor. Cuando se hacen actualizaciones de los software, módulos, digamos que pues, yo trabajo en la gobernación y la empresa que tiene el software de la sede electrónica tiene una particularidad. Ellos hacen actualizaciones de algún módulo X y muchas veces genera error. El último fue que hicieron una actualización y no le permitía a una persona consultar por el número de solicitud, no les traía, pues uno daba un número de solicitud específico y no traía el número que se consultaba. Pues yo sé que para eso, normalmente cuando usted despliega una actualización, uno hace como una copia de seguridad de lo que había en el sistema por si se presenta un error, pero pues obviamente es muy complicado usted identificar pues en dónde no funciona un error de esos. O sea, esos son cosas que usted despliega actualización y se da cuenta a los 2, 3 días, semana, etcétera, etcétera. Pero entonces, yo veo que es muy normal que en las actualizaciones de algún módulo, de un software o del sistema en general, genere errores. O sea, casi siempre que se despliegan, como que tocan otros componentes y genera errores. Sí, Jonathan, con respecto a eso, qué buen aporte, porque uno muchas veces no se le olvida explicar ciertas cositas y eso que acaba de decir usted es algo fundamental que quiero que ustedes como programadores tienen que tener en la cabeza. Insisto, pues no quiero, por así decirlo, hablar mal pues de pronto de la empresa, pero es algo muy común que pasa en las empresas de software, digamos, de la región que conozco. Cuando usted hace una actualización, y muy bien la palabra, una actualización implica cambios representativos en el código. Y muchas veces nosotros como programadores solamente probamos las nuevas características cuando hacemos una actualización. Y nos olvidamos de probar lo que ya venía funcionando. Dentro de la teoría de pruebas de software, cuando yo voy a hacer una actualización representativa, como de pronto nos estás manifestando, se tiene que volver a hacer todo el log de pruebas, como si el software hubiera salido recientemente. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas que hablas. Que hago unos cambios en algunas estructuras, hago algunos cambios en el programa, hago algunos cambios dentro del código de la base de datos, dentro de los disparadores, de una cantidad de cosas que me pueden afectar otros procesos, que inclusive el programador que hizo las actualizaciones o que hizo los cambios del software, como no tiene el histórico de eso, pues no sabe. Y a veces uno dice, hey, ¿y este campo para qué?
por ejemplo, esas pruebas olímpicas que uno se hace. Entonces dice, ¿esto para qué? Y resulta que usted va y quita de campo, y por allá resulta que es un reporte que usan en el campo, quién sabe para qué. Y entonces resulta que un solo usuario, como pones aquí el caso, usa ese reporte. Y a ese usuario, el reporte que le funcionaba con la actualización le dejó de funcionar. Eso no debería pasar. Eso no debería pasar porque eso es, primero, eso es inclusive disminuir la disponibilidad y la continuidad del servicio, que eso implica entonces una mala calidad del servicio en el software. O sea que ahí estamos hablando que en vez de ganar calidad se perdió calidad en el software. Adicionalmente, eso genera desconfianza, y si estamos hablando en el usuario, porque usted mismo lo acaba de decir, Jonathan, y a mí me ha tocado, porque uno cuando le toca, cuando trabaja en empresas de desarrollo y todo, y cuando hace aplicaciones, usted sabe que a veces en la vida la gente te dice cosas entre chiste, pero a veces el chiste tiene un tema serio y cierto venenito por debajo. Y entonces a veces cuando llega usted a hacer una actualización de software, ahí mismo el usuario le dice, ya vino usted aquí a hacerme daños. Es un chiste, pero termina siendo una anécdota. Porque de pronto el usuario ya está acostumbrado a algo que no se debe acostumbrar. Es decir, no es posible que yo instale una actualización y lo que ocurre es que lo que estaba bueno ya no funcione bien. Eso significa que faltó rigurosidad en el proceso de software. Falta esa rigurosidad para hacer la prueba, no solamente de los nuevos componentes, sino también correr. Profe, pero entonces eso debe ser muy dispendioso. Si usted tiene automatizadas las pruebas, no. Porque usted simplemente, si ya tiene todo el software, las pruebas automatizadas, y el software, pues usted crea las pruebas de las nuevas características y las corre en conjunto con las de la antigua. Entonces ahí le tiene que arrojar si le ocurrieron errores en el otro módulo. Y de pronto él le marca y dice, oiga, mira que esto que no marcaba error, marca. Pero volvemos al mismo tema. Entonces a veces llega la desesperación de la empresa proveedora de instalar una actualización y entonces, como caiga, tira el software y así se va. Y entonces el usuario final es el que termina llevando el bulto. Y la verdad me parece, hombre, Jonathan, ese ejemplo que traes, muy a colación, muy a gusto. Gracias, profe. Perdón la pregunta. Cuando usted habla de pruebas automatizadas, ¿eso qué es? Como una lista de chequeo automatizada que uno tiene, pues, que asume que uno en la empresa sabe qué es lo que tiene, ¿cierto? Señor. Entonces, una medida que va construyendo, uno va creando como una lista de chequeo automática, o cómo sería eso, una lista de chequeo manual, o cuando habla de pruebas automatizadas. Bueno, pruebas automatizadas es que yo pruebo mi software con otro software. Es decir, un software que simula las entradas, algo como lo que hicimos con JUnit la clase pasada, que yo corro y él me testea con datos un módulo y lo hace automáticamente sin que haya un usuario digitando. Eso, por ejemplo, lo hace Selenium. Entonces usted programa, entonces dice, bueno, voy a programar la prueba de login. Entonces, ir al botón, ir a la caja de texto tal, digitar tal palabra, ir a la caja de texto de la clave, digitar tal clave y simular el clic en aceptar. Y la respuesta que yo espero que me dé el sistema debe ser esta. Y eso yo lo hago automático, es decir, yo tengo un script que me permite hacer eso. Y entonces yo simplemente le hago clic y él me corre y me arroja los resultados de esas pruebas automáticas. Es decir, pruebas que no tiene que haber un usuario probando. Simplemente usted hunde un botón y él automáticamente lanza las pruebas y le arroja como resultado qué fue lo que obtuvo.
Entonces, a eso se refiere. Ya cuando de pronto tú hablas desde el punto de vista documental, efectivamente, todo parte de una lista de chequeo. Porque yo tengo que hacer un plan de pruebas que me implique qué pruebas voy a hacer, cómo las voy a hacer y bajo qué condiciones las voy a hacer. Y es una empresa de software, es la que lo tiene que hacer. O sea, no lo tiene que hacer el cliente, lo tiene que hacer la empresa desarrolladora de software. Y en empresas grandes, por ejemplo, Veritran, que es una de las empresas aquí donde todo el mundo le apetece entrar, hay una parte que donde ellos se dedican a hacer pruebas. Pero no solamente pruebas del software que ellos hacen, sino pruebas de software a nivel mundial. Y ellos tienen programadores expertos, por ejemplo, en Selenium, expertos en Cypress y en otro tema, donde usted coge una aplicación, por ejemplo, que usted hizo en base de datos en PHP. Usted instala el driver de Selenium para Chrome y usted programa y usted entonces automáticamente, usted hunde el botón, corre el play y ahí mismo inmediatamente el software va haciendo como si fuera un usuario que estuviera manejando el software. Y él le arroja qué pruebas, qué resultados obtuvo las pruebas que arrojó. Es decir, que si usted metió una clave y un usuario que no existe, ¿qué arrojó? Que se supone que debe arrojar algún error. Pero si no arrojó ese error, entonces arrojó otra cosa, entonces usted tiene que ya ir a mirar qué fue lo que hizo el software. Entonces a eso se refiere esa automatización de pruebas. Que yo utilizo otro software u otro plugin para que sin intermediar un usuario, el programa sea testeado con datos reales y bajo condiciones reales, de manera que yo pueda saber qué ocurre con el software bajo ciertas condiciones. Y yo debo crear casos de prueba, tanto positivos o casos donde en algún momento yo pueda considerar que puede sacar un error. A eso se refiere la automatización. Yo quiero ahí sí comentarles ahí una cosita y le agradezco a Jonathan. Es algo importante. Si usted se mete, por ejemplo, aquí Selenium, este es el driver que me permite, por ejemplo, con este web driver, yo puedo testear aplicaciones web. Lo puedo hacer para toda la que es la parte inclusive de escritorio. Por ejemplo, si usted entrara a YouTube, usted busca, por ejemplo, Selenium, C Sharp. Aquí, por ejemplo, hay un curso. Pero este es un propagandas. Pero les quiero mostrar, por ejemplo, que es bueno, que no alcanza el curso, porque, insisto, pues el curso, pues tenemos unos tiempos establecidos. Pero aquí me dice, por ejemplo, cómo puedo yo automatizar pruebas. Es decir, que usted tiene formularios y todo. Y con Selenium, usted lo que hace es simular entradas y todo, y usted puede llegar a temas donde, y aquí le voy a mostrar, vamos a ver si aquí en los últimos videos está. Por ejemplo, con .NET Core. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, aquí en esta prueba. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Le voy a mostrar cómo hace, que yo estoy haciendo aquí, donde yo ya hago aquí una prueba con XUnit y automáticamente él, después de correrlo, bueno, aquí no se ve bien, les voy a buscar aquí para Drive, para web, para que ustedes miren. PHP, por ejemplo, para vos que por ejemplo estás trabajando con PHP, usted puede trabajar con este WebDriver. ¿Y qué es lo que hace Selenium? Pues automáticamente me genera pruebas y él me muestra, y él mismo, por ejemplo, él mismo abre el navegador,
él mismo es capaz de hacer una búsqueda y él mismo es capaz de encontrar los resultados de lo mismo. Entonces miren que es algo bastante bueno. Pero todo ello, pues, insisto, ya es un curso completamente aparte, pero yo sí los invito. Selenium es gratuito. Ustedes pueden hacer pruebas y automatizarlas a través de ello. En el caso de este curso, pues estamos trabajando con JUnit, pero pues yo sí les hago, por ejemplo, mire que por ejemplo este curso completo de Selenium son 123 videos, lo que yo les hablo, pues este sí es un curso completo donde yo ya puedo pues mirar cómo instalo y aquí ya me permite automatizar pruebas que tengan que ver con Drive. Entonces miren que, por ejemplo, yo tengo este formulario y yo puedo automatizar que automáticamente con Selenium yo lleno este formulario con unos datos y pruebo cuál es el resultado de digitar ese tema. O sea, y es una cantidad de cosas espectaculares. Pero digamos que ahí sí, digamos, les quería pues ahí como mostrar, aprovechando pues lo que me preguntaba Jonathan, pues que ese tema de automatización de pruebas es justamente eso, que yo utilizo un software el cual me llena todo automáticamente, todos los datos que tengo, me simula entradas del teclado, me simula clic derecho, me simula absolutamente todo y eres capaz de entregarme la respuesta de que generó la página, o yo inclusive puedo ver o puedo hacerlo o puedo visualmente observar qué errores sacó la aplicación para yo entrar a la corregir y decir, uy, no, ¿qué pasó? Entonces, a eso se refiere, Jonathan. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Con Excelente. mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguien más tiene en este momento alguna pregunta? Bien. Entonces, cuando nosotros encontramos fallas en los sistemas, o cuando vamos a preparar las pruebas en el sistema, o cuando detectamos las mismas, hay que clasificarlas. Y hay que tratar de simularlas, especialmente las dos primeras. Entonces, si vamos a hablar de los tipos de fallas en los sistemas de información, pues el primer tipo de falla es las denominadas fallas catastróficas, donde se pierden funciones críticas en el sistema. Vamos a suponer una página como YouTube y que usted haga clic en un botón y simplemente le saque un error y diga que el video no pudo cargar. Y no solamente pase con un video, sino con todos los videos en YouTube. Pues eso es una pérdida de funciones críticas porque se supone que YouTube es un reproductor online de videos y si yo no puedo reproducir videos significa que perdí las funciones críticas. Y eso realmente en el software es terrible. Cuando yo ni siquiera, por ejemplo, puedo entrar a la página de login password. Y desde ahí, pues obviamente yo ya manejo el resto del sistema. Eso ya es una falla catastrófica. Yo tengo como tester que revisar cuándo se puede producir una falla catastrófica y bajo qué condiciones. Es muy difícil simularlas. Y normalmente las fallas catastróficas, cuando ocurren, terminan generando un daño que lleva tiempo para levantar el servicio. O inclusive puede conducir a la muerte de varias personas. Vamos a suponer que usted está contratado por Google para hacer el software para un carro que se maneje de manera autónoma. Usted arranca con el carro y resulta que el carro pierde los frenos
o no responde, o el acelerador acelera mucho más de lo que debe acelerar, o perdiste el GPS y no sabes dónde estás ubicado. Eso es una función, eso es una falla catastrófica. Y que seguramente si el carro está conducido o está tripulado por seres humanos o hay seres humanos dentro del carro, seguramente lo más probable es que se estrelle y se puedan generar pérdidas humanas. En el software ocurren ese tipo de cosas, pérdida de funciones críticas donde no me puede conectar con el servidor. Y si no me conecto con el servidor, ya una falla catastrófica. Yo no tengo cómo pasar de ahí, ya el software se murió. Entonces, esas hay que evaluarlas y hay que testearlas, esas fallas catastróficas. Luego pasamos a las fallas peligrosas. Reducen drásticamente la posibilidad de operar y tienen un efecto negativo en seguridad o rendimiento. Digamos que el catastrófico, ni siquiera pude entrar a login password. Peligrosa, que yo puedo digitar el usuario y la clave, le doy enter, pero se demora 5 o 10 minutos en ingresar a la función, y que cuando hago otro clic se demora otros 10 minutos, y si hago otro clic, otros 10, es decir, no hay una pérdida de funciones crítica porque yo puedo acceder y puedo utilizar el software, pero están en unas condiciones de operabilidad o de rendimiento que definitivamente se me hace inmanejable, y eso es una falla peligrosa. O cuando, por ejemplo, tengo un fallo de seguridad, donde posiblemente mi software esté siendo en este momento vulnerado, esté siendo atacado por ciberdelincuentes, como puede ser, por ejemplo, les mencionaba, vamos a mirar, por ejemplo, el caso de, vamos a poner un ejemplo, el caso de, no sé si ustedes recuerdan un ransomware. Recuerden que ransomware es un software que secuestra datos, que los encripta, que tuvo origen o que se propagó por un error de un empleado que propagó el virus a través de una memoria y se empezó a propagar por todos los usuarios que hacían parte de Telefónica de España. Y muchas empresas que no tenían actualizados sus antivirus y similares, no tenían soluciones de seguridad en sus equipos, terminaron con los datos secuestrados. Incluso hubo unas que fue tanto el desespero que terminaron pagando la extorsión que ese software que secuestra los datos les pedía. Entonces ahí tiene un impacto negativo porque de todas maneras Movistar o Telefónica siguió trabajando. Lo que pasa es que ya los usuarios tenían ese miedo de ingresar y que el ransomware llegara a sus equipos. Entonces tenía un impacto muy fuerte y era un impacto exageradamente negativo, pero no era catastrófico porque la gente podía seguir navegando en internet. Pero tenía como la preocupación de, ay, se me va a descargar este virus, se me va a descargar lo otro. Entonces, ahí caímos en una situación bastante peligrosa. Y esas hay que testearlas y hay que medirlas. Lo que pasa es que, insisto, ya las vulnerabilidades de seguridad, simular un ataque no es tan fácil y eso cuesta. El rendimiento también, normalmente las empresas de software testeamos o testean con condiciones óptimas, pero hay que testear con condiciones mínimas. El software funciona perfectamente en la ciudad. Váyase para Santa Cecilia, Chocó, que tiene unas condiciones de comunicación más limitadas que Pereira. El software allá funcionará, nuestra aplicación funcionará. Nuestra aplicación móvil pide es 4.5G y allá que solamente de pronto puede llegar a antenas de 3.5. ¿Funcionará o no funcionará? Impacto y rendimiento negativo y que inclusive puede ser una falla catastrófica del software. Un GPS que hayan puntos ciegos
por ejemplo, en la topografía colombiana. Un camión que está vigilado satelitalmente y que los delincuentes en algún momento sepan esos famosos huecos donde se pierde la señal y justamente usan ese punto para ahí asaltar al camión o al carro de valores. Ese es un efecto negativo de seguridad. Y hay que revisar qué se puede hacer para ese tipo de situaciones. Y pareciera demasiado exagerados mis ejemplos, pero son bastante reales. Ya una falla mayor es significativa, pero ya es de menor impacto que una peligrosa. Entonces ya tenemos una falla, por ejemplo, que no me deja cambiar. Yo soy un usuario de una aplicación, quiero cambiar mi clave y no me deja. Técnicamente no es peligrosa porque si yo soy un usuario que no le divulgo la clave a cualquiera, pues mi clave sigue siendo privada. Pero es una falla mayor porque en algún momento alguien la detecta, yo quiero cambiarla y el software me sigue sin dejar cambiar mi clave. Eso ya es una falla mayor. Es significativa porque impacta la seguridad, por ejemplo, pero no llega a correr un riesgo grande como si podía ser una situación ya peligrosa. Ya una falla menor, por ejemplo, que hay programas donde, por ejemplo, una cosa boba, me dice, ingrese el número de cédula, entonces yo ingreso mi número, 666-666-666, y pongo un espacio, porque de pronto me da un espacio de más. Usted ingresó un número, una cédula inválida, por favor digite, o sea, él no es capaz de mochar el espacio y convertir el resto de la cadena a número. Eso para mí es una falla menor, porque, o sea, si un usuario llena esos espacios, terrible. Otra falla menor, hay programas en algunas fintech o algunos bancos donde ponen de obligatorio ya sea el segundo nombre o el segundo apellido. Cuando hay personas que no tienen segundo nombre y hay personas que no tienen segundo apellido. Y lo ponen como obligatorio. Entonces uno meses para saltárselo, pone el mismo segundo apellido o pone varios espacios y eso pasa. Eso es una falla. Pero sigue siendo una falla menor porque no está poniendo en riesgo mi seguridad y todo, pero para uno como usuario es bastante molesto tener que uno mismo pillarse ese tipo de trucos simplemente porque el software no funciona de una manera adecuada. Esos gallitos, esos truquitos que uno le pilla para hacer cosas, pero que realmente uno no tendría por qué hacer si un software está funcionando correctamente. Pero el software sigue funcionando, no pone en riesgo mi información, mi seguridad, el software persiste, pero es una falla menor y no es significativa. Y ya sin efecto, pues que no influye en el funcionamiento del sistema. Usted hace un software y resulta que el logo no carga. El logo del software no carga. Eso es una falla sin efecto. Porque no influye en el funcionamiento. Es decir, el logo no carga, pero el resto del software funciona. Yo puedo hacer insert, update, delete, puedo hacer todo. Eso es una falla sin efecto. Porque el logo no está influyendo en el funcionamiento del software. Pero que estéticamente se ve inmundo, sí. Y entonces muchas veces esas fallas sin efecto, muchas veces son aquellas que se dan por temas ya de experiencia de usuario y temas estéticos, ¿sí? Una opción por allá escondida que para el usuario no es fácil encontrarla, pero la opción está y la opción funciona perfectamente. Pero podría considerarse una falla en la medida en que no es fácil encontrar al usuario esa opción. Entonces termina siendo una falla sin efecto. No sé si hasta el momento, muchachos, tengan alguna pregunta al respecto sobre este tipo de fallas en los sistemas. Profe, una pregunta. ¿Recomiendan hacerle pruebas al software con alguna periodicidad si no presente fallas, o uno asume que si no hay reportes está funcionando bien, o es recomendable tener un plan de hacer periódicamente pruebas? Muy buena pregunta, Jonathan. Lo ideal es que nosotros debemos estar testeando
constantemente las aplicaciones. Lo que sucede es que ahí viene un tema de ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿cierto? En la teoría de esfuerzo infinito, uno asume por modelos probabilísticos que si usted hace juiciosamente un buen plan de pruebas, lo haces una o dos veces en el mismo instante o 3 veces, y si pasa, usted asume que si no hay reportes no hay error. Pero usted debería reevaluar su sistema en el momento en que, por ejemplo, vas a sacar una actualización, retomando el ejemplo que usted tomó. Entonces yo digo, ¿tengo que volver a hacer las pruebas que ya hice? Sí. Y quizás en algún momento, como vamos a ver ahorita con las pruebas mutantes, yo puedo en algún momento, en la teoría de las pruebas mutantes, habla de que no error es igual, no necesariamente es igual a no fallo. No error puede ser es sinónimo de mala prueba. Entonces, ahí viene el tema, que muchas veces, pues, no solamente es hacer uno o dos ciclos de pruebas, sino que la idea es estar probando el software constantemente, pero que es lo ideal, Jonathan, en ese caso, no hacer las mismas pruebas, hacer otro tipo de pruebas diferente a las que ya se hicieron y pasaron, porque quizás con ese nuevo enfoque de pruebas se puede encontrar nuevos errores. Es por ello que no es recomendable en las organizaciones que la persona que haga o que construye el software o que es desarrollador de la aplicación participe en las pruebas, porque ya uno entra sesgado, porque uno la probó bajo ciertas circunstancias y usted no es capaz de tener otra perspectiva, de otra forma de ingresar al software, o otra forma de hacer las cosas en software, o que el usuario haga cosas en las cuales usted no consideró, no estaba preparado. Entonces me parece muy sano lo que vos decís, y efectivamente pues la idea es, primero hacer un buen plan de pruebas. Ese plan de pruebas periódicamente se puede hacer, pero ¿cuál es la idea de si vas a hacer un cambio en las pruebas? Pues si vas a hacer nuevamente pruebas de un software que ya fue testeado, es que hagas pruebas diferentes a las que ya se hicieron y a las que ya pasaron. Y se hagan también en el momento en que se va a hacer una actualización de software para que ella se dé la plena seguridad que las nuevas funciones no alteraron el funcionamiento de las anteriores y no terminar cayendo en errores de temas que ya se supone que están bien, que pasen a estar mal, porque eso puede generar inconvenientes en la calidad de servicio. No sé si te queda alguna duda, Jonathan. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, vamos a mirar algo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y es la fórmula para determinar la disponibilidad de un sistema. La disponibilidad de un sistema es el tiempo de actividad dividido el tiempo de actividad más el tiempo de inactividad y multiplicado por 100. ¿Por qué es bueno tener esto? Claro, porque hay empresas que te exigen cuando haces un software tiempos de disponibilidad de una plataforma. Y que incluso si la plataforma no está disponible cierta cantidad de tiempo o cierto porcentaje de tiempo, vos como empresa incluso te toca indemnizar o incluso no cobrar a la empresa o a nuestro cliente. O también en algún momento una empresa puede negarse a pagar por este tema de disponibilidad. También es importante que ustedes lo sepan, porque de pronto ya no están ustedes del lado del tester o del lado del desarrollador, sino del lado del jefe de sistemas de una empresa que va a ir a buscar un software. Y la empresa con la que vas a contratar inclusive te va a administrar la base de datos, o tienes una solución cloud de un servidor cloud que tiene base de datos y tú vas a utilizar la base de datos en la nube, pues usted tiene que preguntar, la pregunta obligada siempre es, y que tiene que caer de contrato, es ¿cuánta disponibilidad me garantizas?
y qué pasa si no me la cumples y cuánto me vas a pagar si no me la cumples. Y eso hay que medirlo. Entonces, especialmente se da mucho en las páginas web este tipo de temas. Y si queda menos de, es posible que incluso te pasen las sanciones. Bancolombia hace muy poco, no recuerdo exactamente qué fecha, tuvo una sanción económica por la no disponibilidad del sistema. Porque los bancos tienen ese tipo de tema. Entonces aquí va, Colombia sancionado. Vamos a ver si, aquí está. No, aquí no es por la página web. Colombia sancionado por la página web. Que fue por la no disponibilidad de su sitio web. Y la sancionaron, pero entonces no aparece aquí como a la mano. Pero fue sancionada justamente por no tener esa disponibilidad. Se supone que, por ejemplo, y eso es algo que a uno no le dicen, pero se supondría que nosotros como usuarios de Internet, también los proveedores de Internet nos tienen que garantizar, así sea para la casa, nos tienen que garantizar unos tiempos de disponibilidad. Ustedes podrían sentirse tranquilamente, libremente en reportar. Eso sí, tienen que dejar documentado a estas empresas, a Claro, a Tigo, a UNE, en el momento en que ustedes dejan de tener internet y que está reportada una falla de ellos, y en el momento en que vuelve internet, y usted puede ir sumando las horas. Y si dan por debajo no me acuerdo si es del 95%, ustedes pueden poner una querella, inclusive pueden terminar literalmente el contrato, o inclusive pueden pelear a algún tipo de tema. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos porque muchas veces nosotros, cuando tenemos ese tipo de servicios, pues muchos de nosotros trabajamos y no estamos en casa. Y a veces se presentan esas no disponibilidades del sistema en horarios donde nosotros no estamos, entonces nosotros nos damos cuenta. Pero si de pronto nosotros nos pusiéramos en esa tarea, créanme que las sanciones que recibirían los operadores de telefonía móvil, los operadores de internet y todo este tipo de sistemas serían grandes, porque aquí los sistemas son difíciles no tienen una disponibilidad muchas veces que les exige la ley. Pero esta es la fórmula que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando van a hacer pruebas de disponibilidad de un sistema, tienen que hacerlo acá. Es que lo ideal muchas veces supera en presupuesto a lo que realmente se tiene. Pero lo ideal es que usted, por ejemplo, si digamos que es algo que se utiliza con frecuencia, mucho en la industria, mucho tiene que ver en la industria de los videojuegos. Y es como el tema del testing en los videojuegos, que muchas veces ustedes dicen, vamos a probar un nuevo juego en línea. Y usted se va, por ejemplo, para los colegios de Pereira, se puede ir tranquilamente a los colegios de aquí de Pereira, Dos Quebradas, y darles una clave de acceso temporal o válida por 30 días. Y si el juego que enganche, los chinos se ponen a jugar y a jugar y a jugar. Ahí tú puedes probar antes que ya salga el juego definitivo qué tan disponible está el juego o no. Aclarando que ahí seguramente no vas a tener el número de usuarios que se supone debe soportar la plataforma. Pero uno ya va viendo cosas. Si el software no le está funcionando bien con 100 usuarios, pues obviamente por matemática pura, pues si con 100 no funciona, pues con 10.000 yo no quiero imaginar qué va a pasar. Pero este tipo de fórmulas son importantes para que ustedes
lo tengan claro. Pero recuerden que el testing solo es una parte para evitar la no disponibilidad del sistema. O sea, nosotros estamos haciendo pruebas de software con JUnit, las podemos hacer con otras plataformas, pero hasta ahí nosotros probamos una de las partecitas de la disponibilidad de un sistema. Las otras, posiblemente dentro de nuestro alcance profesional y dentro del alcance de esta asignatura no da, pero es una de las partecitas, pero igualmente hay que hacerlo. Pero eso sí, teniendo en cuenta que si son sistemas críticos, hay que simular las fallas del sistema. Entonces, sistemas críticos. Entonces, ustedes hacen un software, por ejemplo, relacionado con medicina, que detecta los niveles de insulina de una persona diabética. Y que si ustedes detectan que los niveles están empezando a poner peligrosos, que ese dispositivo que está instalado dentro del cuerpo de la persona o del paciente esté en la capacidad de segregar la cantidad de insulina adecuada para estabilizar y evitar así que un paciente caiga en un coma diabético. Pues eso es un sistema tan crítico que usted tiene que simular. ¿Qué pasa si esa vaina deja funcionar? Por lo menos que le mande una alarma al celular, algo, que haga algo que le indique al usuario. Algo pasó. Aquí quiero mostrar nuevamente que nosotros se va volviendo meme y viral. Esta empresa Titan, el submarino Titan, o Titan como dicen ustedes los gringos, que se hundió, era una, digamos que tenía su cantidad de software, pero dentro de las pruebas que encontró las empresas de control norteamericana, que las pruebas que ellos hicieron, muchas de ellas fueron fallidas. Y muchas de las que se hicieron en ese submarino no estaban alineadas a fallas críticas. Por eso, cuando ocurrió la primera falla crítica, 5 personas muertas. Cuesta mucho, pero hay que hacer. Para ello, entonces, hay que revisar los niveles de seguridad y hay que probar a través de estos niveles de seguridad nuestras aplicaciones. Teniendo en cuenta que deberíamos hacer una tabla como estas, donde decimos para nosotros en nuestro software que vamos a testear qué es una falla catastrófica, describirla, cuál es el máximo o la tolerancia permitida, o sea, cuántos errores nos podemos encontrar catastróficos máximos y en qué sistema es el que vamos a testear. Lo mismo hacemos con los peligrosos, lo mismo hacemos con los mayores, con los menores y con los que no tienen ningún defecto. Pero entonces nosotros deberíamos hacer también un cuadro de estos, donde antes de empezar a hacer las pruebas, debemos describir y podemos evaluar dentro de las fallas, hay que categorizarlas. Es decir, encontré una falla y hay que categorizar qué tipo de falla es. Y con ello yo mido la calidad del software, determinando si está o no está dentro del rango de errores. Entonces, por ejemplo, en un avión, los controles de vuelo, pues deben tener una falla menor a 1 por 10 a la menos 9. Es decir, las fallas del control de vuelo de un avión no puede superar el 0.0000001%. O sea, estamos hablando que solamente puede fallar una entre 100 millones. Por eso es que los aviones tienen ese tipo de niveles. Porque usted sabe que los aviones es el medio de transporte más seguro del mundo. Porque justamente no se permiten errores. Miren acá los tipos de
de errores hasta las medidas que llegan. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que a un avión le ocurre una falla, pues normalmente termina en tragedia. Pero en el software nosotros podemos determinar, pues posiblemente no tenga este rango tan estricto como en la aviación, pero sí debemos tener muy claro que cuando detectamos un fallo debemos categorizarlo. Y para ello, pues, y cuando vamos a hacer esos testing, tenemos que preguntarnos, ¿para qué vamos a hacer las pruebas? ¿Dónde las vamos a hacer? ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Quién las va a hacer? ¿Y cómo las va a hacer? Es muy claro que nosotros tenemos que tener en cuenta qué vamos a probar. ¿El qué? Eso tiene que ir en el documento de pruebas. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a hacer las pruebas? ¿En qué módulo? ¿O en qué módulos? ¿Cuándo lo vamos a hacerlo? Normalmente pues debe ser lo más pronto posible. ¿Quién la va a hacer? A veces, entonces tengo dos programadores. Entonces uno está haciendo un programa y otro. Lo que yo podría hacer es, entonces el que hizo un software testea al otro y viceversa, para evitar que quien hace las pruebas sea el mismo que testea. Miren que cuando hay empresas tan pequeñas que apenas están comenzando, que no tienen un departamento de testing, ya tiene problemas de calidad el software. Posiblemente no los tenga, pero posiblemente los tenga. O por lo menos, pues tienen la mayor probabilidad de tener errores. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y cómo? Entonces, el cómo, dentro de los errores más comunes, entonces que debemos chequear, están los errores de punto flotante, que normalmente la precisión de los datos hace que se puedan perder o se puedan cometer errores. Entonces les voy a poner un ejemplo. Usted hace un cálculo en C# o en Java y usted importa unos datos de otra base de datos. Y resulta que en C# le ha dado la precisión a 10 decimales y la base de datos solo se la da 8. Y usted lo que hace es comparar los dos float. Seguramente nunca le va a dar igual. ¿Por qué nunca le va a dar igual? Porque hay pérdida de decimales. Y eso ocurre mucho con los puntos flotantes. Entonces, ¿qué es importante? Evite siempre comparar puntos flotantes. Y si hay en el software algún momento donde yo tengo que comparar un float con otro float, ahí tengo que hacer testing obligatorio y como veíamos la clase pasada, con los ejemplos extremos. Los punteros, digamos que más que todo en IoT, que yo tengo acceso a punteros donde yo puedo acceder a zonas de memoria prohibidas y que en algún momento puedo desbordar inclusive el sistema operativo. Tengo que mirar si en el código hay paralelismo, sobre todo en las aplicaciones que manejan requerimientos o manejan peticiones asincrónicas. Por ejemplo, usted va a consultar un web service y ese web service posiblemente no esté disponible y de ahí depende otras acciones dentro del software. Entonces usted tiene que mirar qué pasa si el web service no está funcionando. Entonces eso es una prueba que hay que hacerle. Otra de las cosas que nosotros podemos probar es qué pasa si nosotros ingresamos un número muy grande en un enter o un float. ¿Qué pasa? Nosotros siempre probamos con ingresar dos números y sumarlos. Y uno siempre 5 más 10, 15. 8 más 3, 5, 3. 9 más 3, 12. 25 más 25, 50. Ah, no funcionó perfectamente. Pero nosotros también deberíamos probar 35.200 millones más 35.200 millones. A ver qué pasa con el software.
porque puede ser que un usuario lo haga, o en algún momento dentro de mi programa pase eso. Y a veces el número es tan grande que el campo como tal se desborda y no puedo, y el programa inmediatamente se rompe. Interrupciones, lo que les decía, cosas que pasan que evita que el programa siga corriendo adecuadamente. Cuando usted anida un if con otro if, con otro if, con otro if, con otro if, y ese if hay otro if dentro y todo eso, esas expresiones booleanas tan complejas, hay que hacer testing bastante fuerte. Y hay que testear casi todas las posibilidades que den. Si yo tengo 3 condicionales, eso me va a exigir que yo tenga que hacer 2 a la 4 números de pruebas. Es decir, tengo que hacer mínimo 32 pruebas. Las conversiones entre tipos, cuando yo hago el in.parse, cuando yo parseo un string a entero, como hicimos en la clase pasada, como hicimos en JUnit, que yo tengo un string y resulta que lo convierto a entero, entonces yo llego y digito los números correctamente, pero ¿qué pasa si ingreso una letra? ¿Qué pasa si ingreso un símbolo especial? ¿Qué pasa si ingreso un slash? ¿Será que se va a convertir correctamente o no? Otro problema, pilas muchachos, cuando ustedes convierten de un tipo de dato que, por así decirlo de alguna manera, tiene un mayor número de bytes a uno que tiene un menor número de bytes. Por ejemplo, voy a convertir de un float a un entero. Esa conversión de más a menos va a tener problemas porque la una ocupa 8 bytes y voy a convertirlo a uno que ocupa 4. O sea que hay datos ahí que se van a perder. Entonces eso también hay que revisarlo. Y digamos que hasta ahí llega la presentación. Entonces, digamos que esta última parte va a tener mucho que ver con lo que vamos a hacer ahora, después del pequeño break que vamos a hacer. Es que nosotros ya vamos entonces a explicar lo que tiene que ver cómo se hacen las pruebas zombie, con mutantes, es que son mutantes, pruebas mutantes y las pruebas estructurales. Y ya con eso vamos a plantear nuestro primer trabajo entregable que tiene que ver con todo lo que hemos visto la sesión anterior y esta, donde vamos a tener que hacer unos programas muy sencillos, tipo desarrollo de software 1, pero donde las vamos a tener que testear con JUnit y vamos a tener que aplicar lo que es el tema de estos principios de testing, buscar, plantear ustedes casos de prueba que sean similares a esto, hacer las pruebas correspondientes y en un archivo como este, o un documento, pues algo muy similar a esto, encontrar o describir los errores encontrados y catalogarlos dependiendo del nivel de seguridad que ustedes hayan establecido. Porque primero ustedes también tienen que construir esto para saber ustedes cuando encuentren un fallo para ustedes qué es catastrófico y qué es sin efecto. O sea, esto hay que hacerlo para que ustedes se vayan adaptando a todo lo que tiene que ver con pruebas de software. Entonces, no sé muchachos si tienen en este momento alguna pregunta relacionada a esta presentación, pues hemos hablado de confiabilidad. Sé que, insisto muchachos, esta clase a diferencia de las que normalmente yo oriento en las selectivas y en las optativas, tiene, digamos, la característica de ser bastante, digamos que tiene mucha teoría por embebida, sin embargo, pues en la segunda parte siempre vamos a ver la parte práctica, donde, insisto, vamos a ver pruebas mutantes y vamos a ver pruebas estructurales, para que ustedes pues tengan ahí una mejor referencia del tema. Entonces, no sé muchachos si tienen alguna duda hasta el momento.
No, pero en este momento no. Profe, Bueno, muchachos, con respecto, haciendo ya un pequeño paréntesis, con respecto a los muchachos que vieron conmigo el módulo pasado de analítica de datos, les repito el mismo discurso que di al principio. Para mí el que no estuvo en lista no existe. No, lo he dicho, siempre lo digo en todas mis clases, desde el comienzo a mitad, el que no está, no hay nota. Pero en esa misma dirección, el día martes a primera hora, ustedes van a tener la nota definitiva ya subida a la plataforma para que la revisen. Y el día miércoles, máximo como tal, recibo algún tipo de reclamación. De lo contrario, yo ya procedo a cerrar el grupo de analítica y quedan ustedes con esa nota definitiva. Para que por favor les avisen a los compañeros que estén pendientes del tema. ¿Por qué el martes a primera hora voy a acabar de revisar? Porque todavía hay una o dos personas que me han pedido un poquitico más de plazo, que porque este puente van a aprovechar para terminar la analítica, pues entonces vamos a colaborarles. Pero, insisto, en esta asignatura no podemos hacer esto. O sea, yo el 28 ya tengo que tener las notas de ustedes. Entonces, pilas muchachos, para que no se me vayan a dejar coger la tarde de los trabajitos que hay que hacer. Entonces, bueno, muchachos, son las 3:11, a las 3:41 de la tarde retomamos la sesión donde ya vamos a empezar a ver el modelo V, vamos a verlo, y donde vamos a ver también lo que tiene que ver ya con pruebas de software, lo que son las pruebas mutantes y lo que son las pruebas estructurales, para que lo tengamos y ahí ya les socializaré el primer trabajo y el resto de la clase, pues que más o menos creo que sería más o menos una hora, más las horas entre comillas que tienen que hacer entre semana, pues es para que realicen justamente este parcial y lo tengamos ahí listo. Creería yo que pues este parcial es muy trabajable, este trabajo es bastante interesante y espero pues que lo realicemos de la mejor manera. Entonces, bueno muchachos, nos vemos a las 3:42. Voy a pausar la grabación y luego reinicio.